Listo, ya estamos. Ah, pues qué bien, Mariel. Sí, la verdad que en directo. A mí me gustaría veros las caras, pero bueno, me las imagino. Hola, Manuela. Vamos a esperar un poquito, 5 minutillos, que aquí la gente siempre llega en el último momento. Y si alguien quiere comentar algo... El sábado pasado que intentamos tuvimos ahí un cortocircuito, pero bueno, hoy continuamos. No, quería comentaros que... Sí, sí, ya está grabando. Que bueno, como aquí en España es verano y ahora entramos en los meses de julio y agosto, me gustaría descansar los fines de semana. Entonces, una de dos, o descansamos hasta septiembre. Ah, exacto, que pregunten. O si hubiera mucho interés, podría ponerse un día entre semana. Esto ya lo comentaremos, lo comentaré con Pétalo y ya diremos algo. Incluso, si lo pasáramos estos 2 meses de verano aquí a un día entre semana, ahí sí que nos centraríamos en el verano plenamente, no en la información teórica, sino en los casos. Sí, sí, sí. Tenemos que tener un plano y tenemos que informarnos, pero cuando más claro se ve, cuando en grupo a la gente le cuesta más a lo mejor contar sus casos, pero cuando individualmente una persona expone el caso concreto donde está atascado y se aplica sobre el caso concreto todas las ideas, se ve mucho más claro. Sí, sí, sí. Manuela. Bueno, dicen por aquí, quería que comentases un poco sobre salir del armario espiritual. ¿Crees que es necesario? Hoy mi pareja me dijo que le estaba dando muy fuerte al curso de milagros y me sentía atacada. Pues mira, un tema muy interesante y muy a tono con lo que venimos viendo en todas estas sesiones desde que empezamos, ¿no? Claro, depende a qué llamemos salir del armario espiritual. Yo lo que creo a lo que creo que te estás refiriendo es a cuando empezamos a aburrir a todos los de alrededor con el curso de milagros porque lo acabamos de descubrir, estamos entusiasmados y queremos que todos se unan a nuestro entusiasmo. Exacto. Efectivamente, no solo no es necesario, sino que es un error y una trampa. La espiritualidad que el curso nos enseña hay que vivirla precisamente agarrando ese sentimiento de ser atacada que tuviste ante este comentario, porque tú, cuando tu pareja te dijo que le estabas dando muy fuerte al curso, ¿qué has oído? ¿No? Lo estás haciendo mal, eres inadecuada, has oído fuera pues un sentimiento que todos llevamos dentro, a raíz de la separación. Entonces, es ahí, si realmente le estamos dando fuerte al curso, es ahí donde nos tenemos que parar a sanar esa lección de perdón particular que supone ese conflicto que se está expresando en ese momento como un sentimiento de ataque, ¿no? Entonces ahí hay que dar un paso atrás y darte cuenta de que lo que te ha hecho daño no ha sido el comentario de tu pareja, sino un pensamiento, una creencia que está en tu mente y que una vez localizada está en disposición de ser sanada. Dice, no, en realidad yo no le digo nada, pero es obvio que dedico tiempo al curso. Sí, es como que quiero que parezca ante sus ojos que es un entrenamiento, pero no es así. Bueno, quizá si le dedicas mucho tiempo al curso, él se sienta un poco abandonado. Esto es una cuestión todo de equilibrio que hay que ir viendo en cada momento. Es necesario dedicarle un poco de tiempo al curso, pero no todo es estudio. Es decir, la parte más importante está en la calle, están las relaciones. El curso nos lleva a la salvación a través de las relaciones. No nos vamos a salvar estudiando el curso, sino aplicando la voz del curso. Tampoco hay que esconderlo, pero bueno, si eso va a quitarnos algún contratiempo. Vamos a leer algo que traía precisamente en torno a esto que pregunta Manuela sobre
un par de ejercicios que me parecieron muy interesantes. Hay un ejercicio, fijaros como el famoso ejercicio, bueno, no sé si es famoso, pero yo le doy mucha vuelta a este ejercicio. La lección 155 dice así, como título: me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Y mira cómo empieza este ejercicio. Bueno, esto uno va por donde va, no importa. Desde el minuto uno empieza a practicar. Claro, aquí hay un juego de ataques uno contra otro, pero a nosotros solo nos tiene que importar lo que nosotros sentimos, ¿eh? Nosotros vamos a ejercer el perdón desde lo que nosotros sentimos, no desde lo que siente el otro. Y es desde esa sanación de mi sentir conflictivo que yo voy a extender la curación a los demás. Entonces, claro que queremos tener buenas relaciones con el otro, pero eso no pasa por yo decirle al otro cómo tiene que hacer ni señalarle su error, porque los vamos a ver, sino una y otra vez volver a mí mismo. Y cuando no me pueda tragar las palabras y las suelte, pues rápidamente evitar la trampa de la culpabilidad y seguir adelante. Fíjate lo que dice también sobre esto, lección 131. Lo tengo por aquí apuntado, espera. Sí. Un trocito de la lección 131 dice: el Hijo de Dios no puede buscar en vano. Cuando se equivoca, encuentra corrección. Cuando se extravía, se le conduce de nuevo a la tarea que le fue asignada. El éxito de esto no consiste en no equivocarse, en no enfadarse, en no tener pensamientos mezquinos, sino en no defenderlos, en saber reconocer esos sentimientos y esos pensamientos que estamos teniendo. Al fin y al cabo es todo una invitación a mirarse uno dentro y seguir adelante. Estos conflictos son sumamente terapéuticos, porque estos conflictos que encontramos fuera son la alarma que nos pone a trabajar hacia una elección nueva. Entonces nunca es un fracaso, siempre es una nueva oportunidad. Entonces no importa las veces que nos equivoquemos, se nos dice por todos lados, pero estamos empeñados en culparnos, que es lo último que tenemos que hacer, porque entonces es cuando le damos realidad al mundo y le damos realidad al error. Tenemos que vivir como seres normales. Volviendo al ejercicio 155 que se va a leer antes, fijaros cómo empieza. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú, reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino, también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. Si lo estamos haciendo bien, no se nos tiene que notar, excepto en que irradiamos alegría, luz, serenidad a los que tenemos alrededor, y que cuando no lo hacemos, rápidamente corregimos y no caemos en la culpa. Es que los demás lo ven como soberbio y eso sienten el ataque con... Sí, pero bueno, si yo tengo enfrente a alguien que está tomándose mi actitud como soberbia, lo que me tengo que preguntar es por qué a mí eso me molesta. ¿Por qué ellos se están sintiendo atacados? O sea, tengo que descubrir los pensamientos a los que me estoy agarrando a la hora de hacer el curso. ¿Cuál es mi motivación? ¿Para quién es el curso? Dice Pétalo. Claro, ¿cuál es mi motivación a la hora de aprender el curso? ¿Hacerme más especial? ¿Hacerme diferente? ¿Hacerme mejor que el otro? No. Tenemos que entender qué se nos está pidiendo. Entonces da igual lo que vaya pasando fuera o cómo me ven los demás. La cuestión es cómo veo yo a quien me está viendo soberbio. Porque tal y como veo yo al otro, es como yo me estoy viendo a mí mismo. Por eso, en el trabajo de llegar a ver inocente al otro, es el camino en donde yo me termino por ver inocente a mí mismo.
Entonces, nunca es el curso. Fíjate, el Curso de Milagros es un libro como cualquier otro. No es diferente a ningún otro libro. Lo único importante del Curso de Milagros es su mensaje. Si no, nos volvemos como talibanes, ¿no? Talibanes del Curso de Milagros, ¿no? Tiene que ser como yo digo. También podemos detectar otro tipo de sentimiento, ¿no? Cierta inseguridad de llevar un camino tan diferente a lo mejor a mi entorno y una necesidad de que los demás sigan conmigo el camino para no sentirme tan raro. Entonces, en realidad no estoy haciendo el curso como método de sanación. A ver cómo te digo, es como que necesito al otro para que me acompañe en mi camino y yo sentirme mejor. O sea, de nuevo estoy utilizando al otro. O sea, el otro solo está ahí para mostrarme partes de mí misma que yo quiero negar y para mostrarme mis lecciones de perdón. Ahí. Es mi reflejo. Pero claro, este reflejo mío lo voy a mirar con total inocencia. Efectivamente, a los demás no tiene por qué interesarles el curso, ni falta que hace. No tenemos que pensar que son más zafios, porque cada uno tiene su momento. De hecho, la gente que nos rodea en la vida también es por algo, no es casual. La cuestión es que no podemos echar balones fuera nunca. Este es un camino que fundamentalmente se basa en desenmascarar la mentira del mundo. O sea, el mundo, los demás y todo lo que vemos en el mundo es solo una tapadera, un montaje para no ver la causa de esa proyección del mundo. Y es el 1 más 1 igual a 2. O sea, el mundo es una película que yo me monto para olvidar que me siento culpable, que soy un traidor. Entonces, la única utilidad que tiene el mundo, o sea, nosotros hemos creado una falsedad a partir de esa mente enferma y ahora lo más importante es esa falsedad para regresar, porque es ese peldaño indispensable que supone la falsedad del mundo y en la cual yo debo aprender a vivir en las normas del mundo, para poder aprender finalmente lo que está más allá del mundo. Es decir, que si nos resistimos a aprender las reglas del mundo, es decir, el 2 y 2 es igual a 4, como peldaño indispensable para llegar al conocimiento que está más allá, que es que el mundo miente y que en realidad 2 y 2 es igual a 5, si nos saltamos ese paso de actuar desde el mundo, ¿qué estamos manifestando? Una resistencia precisamente a entender la verdad. Porque la verdad solo la podemos alcanzar transitando lo que hemos creado como error. Tenemos que coger el error que hemos cometido, la ilusión que hemos creado y transformarla. Cuando empezamos en el camino espiritual nos gusta irnos directamente a las alturas, a las otras dimensiones, a los ángeles, a lo divino. Y queremos salir de aquí porque nos duele y porque queremos algo mejor. Pues eso no vale, porque entonces nos estamos alimentando en el especialismo. La única manera de salir de la trampa del mundo nunca es desde el rechazo del mundo, sino desde el aprendizaje del mundo y desde el perdón del mundo. Por eso, todo lo ilusorio es nuestro trampolín a la salvación. Yo me hacía la espiritual, la superada, con el curso, imberbe, jaja, y no me daba cuenta que mis relaciones me empujaban al curso. Jesús lo ponía ahí, efectivamente. Tenemos que bajarnos de las alturas del curso, porque es que entonces somos unos farsantes del curso. El curso, bueno, pues mira, a nosotros nos ha llegado la inspiración a través del curso y nos gusta su lenguaje y lo reconocemos. Pero vamos, que ser del curso, ser de cualquier otro lado, y ni siquiera hace falta el curso, ¿no? Son verdades a las que podríamos llegar por muchos caminos. Voy a leer alguna cosilla más con respecto a esta trampa mortal, que es un poco la que nos dedicamos continuamente en estos encuentros de no negar el mundo, ¿no? Y que es un tema con el cual todo estudiante del curso de Milagros se ha peleado y ha tenido problemas. Bueno, porque todos lo sabemos y porque hay muchos libros de maestros del curso específicamente escritos para superar esa trampa, ¿no? Fíjate lo que sigue diciendo la lección 155. Si la verdad exigiese
que renunciasen al mundo, si la verdad nos estuviera pidiendo que renunciásemos al mundo, les parecería como si se les estuviese pidiendo que sacrificasen algo que es real, porque la realidad es que nosotros creemos que este mundo es real y creemos que somos un cuerpo. Esta es la verdad de la que partimos. Muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real, y como resultado de ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida y consecuentemente no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que el mundo y su sensación de pérdida ha sido aún mayor, lo cual no han sido capaces de entender. Hay dos maneras de reaccionar ante la afirmación de que el mundo es ilusorio, de que no me gobiernan otras leyes que las de Dios, que las leyes de la medicina, de la economía y del mundo son falsas, dos que ya lo comentamos en alguna otra charla, que son dos polos opuestos. O bien me dedico a renunciar al mundo antes de creerme que no es real, o bien al contrario, utilizo esa afirmación para permitirme todo. Las dos cosas son falsas. Dice, entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Este es el camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por esta senda tal como otros lo hacen, mas no pareces ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos a través de ti. La única manera que tenemos de ayudar es poder transformar nuestros conflictos tal y como los sentimos. No aprendernos algunas verdades del curso que todavía no son realidad para nosotros y tratar de manera falsa fingirlas en el comportamiento. Esto no vale para nada. El curso solo nos lleva a reconocer nuestro sentir, a reconocer nuestros conflictos, a darnos cuenta de dónde está la causa de ese malestar, a indagar en nosotros mismos buscando esos pensamientos y esas creencias origen de nuestro malestar y a invitar y a pedir fervientemente a esas creencias a que sean transformadas. Y este es nuestro trabajo continuo. Y mientras tanto buscamos inspiración en el curso y aprendemos sus lecciones simplemente para que nos sea más fácil ir haciendo esto. Es verdad que cuando nos metemos en algo nuevo, en donde alguien de nuestro entorno inmediato no está metido, pues puede resentirse un poco, pero tenemos que preguntarnos por qué. Porque si realmente nosotros estuviéramos aplicando el curso, esa persona estaría encantada de que nosotros siguiéramos el curso, porque se encontraría con una persona con más compasión, con más capacidad de perdonar, menos guerrillera. El curso es acción acá, en la tierra, en el mundo, aprendiendo, perdonando, sanando, sencillamente dando testimonio. Efectivamente. Del curso se hace propaganda más que hablando, siendo un ejemplo. Y este ejemplo, no convence a los demás mediante la palabra, sino mediante nuestro hacer. Fijaros, el otro día os dije que os iba a leer un párrafo del libro de Daniel Merois, El Testamento de las Tres Marías. ¿Os acordáis? Que gira en torno a este mismo tema, de una manera muy bella, que nos va a inspirar. Fijaros, además, qué emocionante encontrar en este libro, en donde teóricamente es una canalización también, es un escrito recuperado vía registros acásitos del Maestro Jesús, y cómo nos conecta totalmente con el mensaje del curso, ¿no? En este capítulo, Jesús te está enseñando a una discípula, ¿vale? Os leo algunas cosillas y si van saliendo comentarios me decís. Le pregunta a Jesús, ¿qué es la felicidad? Y contesta, la felicidad no es la resultante de cierto número de acontecimientos o de circunstancias, sino la consecuencia natural espontánea de un estado del ser. Es una decisión que hay que tomar. Fijaros aquí, ya aparece esta palabra clave que es la decisión.
El perdón es una decisión que se toma. Una decisión que hay que tomar. El perdón, igual a paz, igual a felicidad, es una decisión que hay que tomar. La de batir el ala una vez más para subir más alto que las nubes. Aquí nos habla batir el ala una vez más para subir, subir y subir. Nos habla de un trabajo de fondo, de un volver a empezar, de un volver a pedir corrección y seguir adelante con paso ligero. Es una lección que se hace una y otra vez. Cada vez se hace más fácil, cada vez nos alejamos menos, pero vamos a tener que hacer esta lección muchas veces. Todo ser humano puede y debe convertirse en águila si quiere reunirse con su padre, es decir, si quiere encontrarse consigo mismo en su reino. Fijaros en el detalle, todo ser humano puede y debe. Se nos dice por todos lados que podemos, con lo cual no tiene sentido insistir en la dificultad o insistir en el problema, como hacemos continuamente, sino fijar nuestra atención una y otra vez en la corrección y en la decisión que hemos tomado y volver a empezar, porque si no, caemos en la trampa de la culpa y realmente no hemos aprendido nada. Porque finalmente todo lo que aprendemos es a entender que el mundo miente y todo lo que nos enfurezca del mundo o de nosotros mismos es mentira. O sea que ante todo, hagas lo que hagas y por poco que puedas, no se nos olvide el eje fundamental de que somos inocentes y que tenemos que aprender a vivir en este mundo al mismo tiempo que conservamos en el corazón la idea de que en realidad este mundo no es verdad. Tenemos que aprender a vivir la mentira del mundo para superar la mentira del mundo. No nos la podemos saltar y de esto va lo que vamos a seguir leyendo. ¿Cómo lograr, le dice ella, cómo lograr elevarme, Rabí, cuando la tierra me vuelve tan pesada y echo de menos otra vida? De nuevo aquí aparece el, es que yo ya no soporto esta tierra, es que yo me quiero elevar a otro lugar, echo de menos otra vida. Y le responde, no es otra vida lo que añoras, es el camino que une este mundo al del eterno. Fijaros qué bonito. No es la otra vida la que añoras, lo que añoras es el camino que une esta vida con el eterno. Y ese camino es el perdón. Lo que añoras es ese estado en el que tú puedes vivir tanto aquí como en el otro lado. Si nosotros encontramos esa visión crística a través del perdón en este mundo ilusorio, no tendríamos que añorar nada porque ya estaríamos en ese estado de gracia. Entonces lo que añoramos no es otra cosa que ya implica el rechazo de esto, sino la unión entre este mundo en el que estoy y la verdad del eterno, de mí misma y del amor. Es poder volver a unirme al amor. Dice, aquel que consigue mirarse a sí mismo se vuelve verdaderamente amo de la longitud de este camino. Fijaros. Aquel que consigue mirarse a sí mismo se vuelve verdaderamente amo de la longitud de este camino. Porque ella le pregunta si ese camino es largo, antes de esto, ¿no? Porque resumo un poco. ¿Es largo ese camino? ¿Qué denota esta pregunta de si el camino es largo? Que ya me he salido del momento presente. Ya estoy en el futuro. ¿El camino es largo? Porque, ¿qué pasa? Que mi felicidad está ahí, lejos, en el futuro, inalcanzable. Entonces contesta que la única clave a la hora de recorrer este camino y de ser amo de su aparente longitud es el arte de mirarse a sí mismo, que es la esencia del perdón. Mirarse a uno mismo. Este es el gesto más heroico del que vamos a ser capaces en este mundo, el gesto de mirarnos a nosotros mismos, porque mirar a los otros es muy fácil. Acercarse al eterno es aprender a mirar dentro. Es aprender a mirarse a uno mismo. Y esto se nos tiene que grabar con letras de fuego en la frente. Aquel que consigue mirarse a sí mismo consigue reducir este camino hasta confundirlo con el instante presente. Fijaros qué maravilla. Cuando consigo mirarme a mí mismo y entro en el proceso del perdón, consigo reducir ese aparente camino largo cuyo resultado está en un futuro dentro de la trampa del tiempo, consigo reducirlo hasta confundirlo con el instante presente, del cual vamos a hablar luego más ampliamente porque es
Un tema fantástico y muy práctico. Así pues, esto es lo que he venido a enseñarte, la justa mirada. La justa mirada. Y la justa mirada tiene que ver con la mirada dentro. Ese es el primer paso del perdón. Olvídate de lo de fuera, utiliza lo de fuera únicamente como alarma de que estás proyectando algo y busca la causa de esa proyección dentro. Si no, estás perdido en un ataque sin fin. Y entonces dice ella, ¿pero qué es mirarse verdaderamente, Rabí? Dice él, pregúntame más bien lo que no es verdaderamente mirarse. Aquí nos remito otra vez al concepto de deshacer, ¿no? No vayas tan lejos, no vas a ver, para ver la verdad de ti, primero tienes que encontrar lo que no eres, ¿no? Lo que conviene que dejes de mirar, lo que conviene que dejes de exaltar. Lo que no es mirarse es vivir como lo hacemos en este mundo. Es dormir andando, devorando, hablando, gesticulando en todo momento, gesticulando, dando una apariencia, demostrando, gritando, imponiendo. Es estar separado de sí mismo, creyendo ser el centro de todo. Esta es la manera de interactuar desde el ego. Vivir separado de mí mismo, creyendo que soy el centro de todo. En pocas palabras, es trazar fronteras con cada una de nuestras respiraciones. Es decir, separarse hasta de nuestra propia respiración. Eso es no mirarse. Eso es la mirada que no es justa, la de la separación. Y entonces le dice, recuerda bien lo que te voy a enseñar ahora. Le va a explicar algo con una serie de figuras geométricas. Comienza dibujando en el suelo un cuadrado. Dice, ¿ves lo que acabo de dibujar? Esto representa nuestro mundo en este instante con su pesadez, por supuesto, pero también con su estabilidad, con su equilibrio. Es la materia, pero al mismo tiempo tu casa, con sus 4 muros e igualmente tu cuerpo, puesto que es la morada de tu alma. Fijaros, sabemos en el nivel de la verdad que este no es nuestro hogar. Fijaros, vamos a recordar, en el nivel 1 tenemos la verdad, que es todo lo que procede de la creación de Dios, y la ilusión, que es todo lo que no ha creado Dios. ¿Vale? Y en ese nivel 1 tenemos las dos cosas. Pero en el nivel 2, en el que nos experimentamos nosotros y desde donde accedemos al curso, solo tenemos ilusión. Aquí solo hay ilusión. Solo que dentro de esa ilusión hay 2 tipos de ilusión, la del ego y la del espíritu. La del espíritu es una ilusión porque todavía va a formar parte de la percepción, aunque sea esta una percepción sanada, es decir, que no es conocimiento aún, pero sigue siendo ilusión. O sea, lo que a nosotros nos atañe, aunque sepamos como información que hay un nivel 1 en donde está la verdad de Dios, nosotros no conocemos esta verdad de Dios. Nosotros solo sabemos que en esta ilusión en la que vivimos podemos volver a elegir. Y ahí radica la clave de la salvación. La salvación no es ni Dios, ni Jesús, ni el curso, ni nada. Es nuestra capacidad de elegir vivir en la ilusión siguiendo al maestro adecuado. Y a eso vamos a aprender con el curso, con el ejemplo de Jesús y con la inspiración divina, está claro. Pero eso por sí solo no puede salvarnos. Solo puede salvarnos la capacidad de la mente separada, que en su momento, por eso es separada, eligió al ego como guía. Esa capacidad de la mente de volver a elegir en otro sentido, ahí es donde radica nuestra salvación, y a eso nos enseña, y eso es el perdón. Entonces, a ver que no se me vaya la idea. Entonces, aunque la materia sea ilusión, nuestro cuerpo sea ilusión, y nuestra alma incluso es ilusión, porque el alma todavía encierra en ella la idea de individualidad, ¿vale? No como el espíritu ya es una idea de unidad. Por eso aquí nos dice,
el cuadrado es la materia, pero al mismo tiempo tu casa. Ahora mismo es nuestra casa, es nuestro lugar, es el lugar desde el donde vamos a actuar. Igualmente que nuestro cuerpo, que es la morada de nuestra alma. Vamos a vivir todo esto sabiendo que no es verdad. Eso se nos está enseñando. Pero no podemos saltarnos el lugar en el que estamos, porque si no, solo estamos expresando la resistencia al despertar, que es lo que supuestamente buscamos. Ahora se nos va a aclarar más. Evidentemente, puedes hacer de este cuadrado una prisión. Eso depende de qué manera lo consideres, es decir, del color que sitúes detrás de tu ojo. Aquí se nos vuelve a recordar que el problema no es el cuadrado, sino la interpretación que estamos haciendo del cuadrado como una prisión, que es lo que aparentemente parece que es, una prisión en donde hay unas normas, unas reglas, unas leyes inquebrantables que parecen tenernos atrapados, incluida la ley de la muerte, ¿no? Sobre todo. Entonces, esto se convierte en una prisión en la medida que yo solo tengo esta percepción y me creo que esto es la verdad. El problema no es el mundo, sino creer que el mundo es la verdad. Dice, el maestro dibujó entonces una segunda figura en el suelo, un triángulo perfectamente regular. Y dice, este signo también representa el equilibrio. Sin embargo, no se trata del de la tierra, sino del equilibrio del espíritu. Representa primero la fuerza que concibe, luego la que manifiesta y por fin la que sublima. ¿No? He estado dando vuelta a esta frase porque se me escapaba un poco a qué se refería, pero pienso que siendo el espíritu un elemento simbólico que es capaz de tanto descifrar el mensaje divino en el sueño, es como un puente, ¿no? Como de comprender la ilusión, porque así puede hacerse la comunicación y el entendimiento con los que estamos dormidos. De alguna manera, desde el Espíritu hay una fuerza que concibe, desde el Espíritu Santo, ¿no? O desde nosotros, ¿no? Como mentes separadas, pero que todavía conservan en sí al Espíritu. Una mente que concibe, que luego manifiesta, hace su fabricación, y finalmente, gracias a este Espíritu, sublima. Es decir, agarro esa manifestación, por fabricación ilusoria que sea, y la sublimo con una nueva mirada, que me lleva de retorno. Dice, el triángulo, este equilibrio del espíritu, nos habla igualmente del hombre y de la mujer, del amor que hacen nacer entre ellos, habla de la unión entre lo que parece separado y que les magnifica de múltiples maneras. Habla del macho y de la hembra en cada uno de nosotros, del sol y de la luna que nos habita, y del necesario matrimonio al que están prometidos. El triángulo, el Espíritu Santo, nos habla de unión, nos habla de la unión a la que estamos destinados a través de nuestra mirada, de la unión a la que nuestra mirada está destinada a realizar en todo lo que vemos, unión con lo que sentimos, unión con el que está fuera, unión con los sucesos de nuestra vida. Unión es no huyo de ellos, me quedo en el momento presente con lo que hay para transformarlo. Eso es la aceptación, ¿no? Si yo ya interpreto que lo que me está pasando está malo, huiré hacia el futuro buscando una solución. Entonces, voy por mi cuenta, caigo en la trampa del tiempo y pierdo la puerta a la eternidad y al perdón que está en el presente. Dice sobre estos, ahora permanece aún más atenta. Cuando vivimos en el cuadrado de nuestro mundo, nos sintamos felices o desgraciados, eso no importa, algo en cada uno de nosotros lo percibe a pesar de todo como un cercado. Algo dentro de nosotros queda insatisfecho, se siente atrapado. Cada uno de sus lados nos devuelve hacia los otros. Todo en él habla de oposición. ¿Acaso es entonces nefasto? Así, muchos ven en su forma los 4 barrotes de una prisión que les obliga a la horizontalidad. La horizontalidad es el tiempo, es la ilusión. Pero te pregunto, ¿qué son los barrotes en horizontal sino los peldaños de una escalera? De nuevo nos
nos insinúa que la misma cosa, poniéndole otra mirada, se convierte en tu salvación, ¿no? Lo que con una mirada es una prisión, con otra mirada más elevada es la salvación. Pocos son los hombres y las mujeres que consiguen posar esta mirada sobre sus vidas. No entienden que para resolver el enigma del 4, es decir, de todo lo que parece oponerse en una especie de fatalidad agotadora, solo existe la fuerza del 3. Parecemos matemáticos últimamente, pero es lo mismo. O sea, el 4 sería el 2 y 2 igual, el cuadrado sería el 2 y 2 es igual a 4, las normas del mundo. El 3 sería el 2 y 2 es igual a 5. Es decir, soy capaz de mirar más allá del mundo y soy capaz con esa fuerza, ¿no?, de la verdad, con esa fuerza de una nueva mirada, que yo me puedo superar el encadenamiento de este mundo. Así el sabio a ojos de mi Padre es aquel que consigue hacer absorber en él la naturaleza del 4 mediante la del 3. No dice negar el 4 y luego lo explica mejor, dice absorber la naturaleza del 4 mediante la incorporación del 3, de un piso superior, ¿no? Siempre digo, si estamos en un edificio en la planta baja y miramos por la ventana, vamos a ver un panorama. Es como cuando el médico nos dice, esta enfermedad es incurable. El médico que dice esto está en una primera planta. Y no es que esté mintiendo, es que con la perspectiva que él tiene en esa primera planta, efectivamente esa enfermedad es incurable. Las realidades tienen muchas maneras de manifestarse. Ahora, si yo subo a la azotea de ese mismo edificio, tendré un panorama mucho más amplio donde quizá esa misma enfermedad ya no sea incurable. Entonces, ¿qué pasa? Qué bien, pues todos subimos a la azotea, ¿no? Porque ahí las cosas están mejor. Pero ¿qué pasa? Que para acceder a los pisos altos del edificio tengo que renunciar a culpar fuera. Y esto no todo el mundo está dispuesto a ello. Solo accedemos a esos pisos altos de la azotea, a esa elevación que nos da el triángulo, en la medida que somos capaces de perdonar. Es decir, de responsabilizarnos de nuestro dolor. Repito, así, el sabio a ojos de mi Padre es aquel que consigue hacer absorber en él la naturaleza del 4 mediante la del 3, no mediante una lucha, sino al contrario, mediante un abandono de los reflejos que ocasiona la adversidad, mediante un abandono del reflejo de lucha, mediante un abandono del reflejo de ataque. Así se abandona el mundo. Aquel se sitúa, este sabio, se sitúa en el centro del cuadrado y en lugar de dirigir sus miradas, fijaros en el detalle, en lugar de dirigir sus miradas, plural, hacia las fronteras que ve, proyecta su mirada, en singular, justo por encima de él. Es entonces cuando pasa del universo del cuadrado al del triángulo, y cuando su alma comienza a acordarse de su nombre. Ya no solo existe el mundo y él, sino también el espacio celeste que los engloba. Fijaros, cuando empezamos a recordar, cuando llegamos a ese famoso punto de tiene que haber otra manera, es cuando empezamos a elevarnos, ¿no? Y entonces ya no está solo el mundo y yo, el otro y yo, sino que también está todo el espacio que nos engloba. Dentro de la ilusión del mundo en el que vivimos y en donde inevitablemente nos vamos a asumir a cuerpos y a ver al otro como un cuerpo separado de mí, ya estamos percibiendo también el espacio que nos engloba. Ya estamos introduciendo un elemento de unidad en esa separación. Continúa, dice, ¿eso es todo, hermana? Por supuesto que no. Pues a fuerza de mantener su mirada en la altura, a fuerza de mirar dentro, a fuerza de ver más allá, a fuerza de entender que el mundo miente, aunque sin luchar con él, a fuerza de mantener su mirada en la altura, el sabio a ojos de mi Padre se convierte él mismo en un punto en la altura. ¿Sabes lo que ve entonces a partir de ese punto que en realidad se parece al de su corazón? La mirada en altura es la mirada del corazón. Ve
que el triángulo que le ha permitido elevarse en vertical se deja él mismo absorber poco a poco por otro signo. ¿Vale? Vamos ahora a un paso más de comprensión. Y entonces dibuja un nuevo signo que es una cruz, la famosa cruz. Dice, aparentemente, una primera mirada ligera, nos hace creer que la cruz es el 2, el cielo y la tierra, tanto del universo como de tu ser. En el universo tenemos la tierra y el cielo, y en nuestro ser, ¿no? En nuestra mente también tenemos la tierra y el cielo, ¿no? El espíritu y el ego, vamos a decir así. Sin embargo, esta cruz emerge de la luz del 3. A la luz del 3, a la luz de la comprensión, emerge esta cruz, que ahora vamos a ver lo que significa. Dice, su aparente 2 no revela una nueva oposición, sino que habla de la unión definitiva en este punto último en el que se forma el encuentro. Habla del punto en donde las dos partes de la cruz, vertical y horizontal, se encuentran, el punto central de la cruz. Esto es el mensaje de la cruz, ese punto de encuentro. Habla de su unión definitiva en este punto último en el que se forma el encuentro, con mayúsculas, y donde se realiza el corazón liberado de aquel que ha reconocido a mi Padre. Es en ese punto, y ese punto de encuentro que es el momento presente. Fijaros que tenemos la horizontal, que es la línea del tiempo, el mundo ilusorio que hemos fabricado, y la vertical, que es el ser, o el reino de los cielos, o la verdad, o llámalo como quieras. El único punto en donde la ilusión, la forma, el mundo de la forma se encuentra con el ser, ese es en ese punto central que aquí llama el encuentro, y que es el momento presente. Es el punto cero, el momento presente. Atrás, pasado, adelante, futuro. Ya nos perdemos en la horizontal del tiempo. Pero en ese punto de la horizontal encontramos el ser. Y fijaros que ese punto es común, tanto en la ilusión como en la verdad. Por eso no tenemos que huir ni rechazar la ilusión, sino saber utilizarla sabiamente. Dice, mira ahora ese punto, intenta mantenerte en su centro, déjale expandirse con una ecuanimidad y un amor sin límites en todas las direcciones sugeridas por sus rayos. ¿Qué acaba creando? Un círculo, un único hilo que lo reúne todo. Por ello, he aquí el camino que todo ser debe reconocer y tomar dentro de él para volver al uno. Ese punto se convierte en el todo. Esto nos hace recordar, a los que hayan, bueno, quizá algunos no habréis llegado a este punto del texto. Si nos da tiempo al final, os lo leeré así en estado meditativo y hacemos una pequeña recentraje en el silencio, pero en el capítulo 21, en el subcapítulo que se llama La canción olvidada, habla de este recuerdo que tenemos y precisamente de este círculo que se va expandiendo, va perdiendo sus límites y finalmente lo engloba todo, ¿no? Luego lo leeremos si podemos. Entonces, fijaros hasta aquí, que todavía le voy a leeros un poquito más, cómo hemos llegado a la importancia del momento presente, ¿no? El momento presente es muy esquivo, porque en el momento que se presenta el conflicto, lo que menos queremos es estar en el presente. Queremos rápidamente ir a buscar una solución, tramar algo, recordarlo de nuevo, vamos a ver otra vez cómo pasó y en mi cabeza pienso. Fijaros, otra manera de saber si estamos en el presente es porque el presente es silencioso. En el presente no hay lugar para el ego, solo hay lugar, en el presente no hay lugar para el ego, solo hay lugar para el ser. El ego siempre se mueve en el pasado y en el futuro. Y es el que nos produce pensamientos, todo lo que yo recuerdo con resentimiento, todo lo que yo pienso como un tiempo que fue mejor. Tenemos las dos versiones en el pasado, o bien los resentimientos del pasado, o bien lo bien que estaba yo antes en el pasado. Y lo mismo en el futuro, bien las expectativas de futuro de lo que a mí me gustaría que fuera, bien los temores del futuro de lo que yo no quisiera que fuera. Bueno, en cualquier caso estoy juzgando, ¿no? Lo que creo que me conviene, lo que creo que necesito, creo saber lo que es mejor para mí. Y todo esto me produce pensamiento, maquinaciones, es el ir por mi cuenta. Y esta es una manera de huir del sentir doloroso que está teniendo lugar en el presente. Y también es una manera de reconocer que soy débil y vulnerable en el momento que quiero escapar y buscar una solución.
estoy perdiendo todo mi poder, ¿eh? Por eso yo siempre digo, en la medida que podamos acordarnos en los momentos de desesperación, de conflicto y de malestar, si de repente nos acordamos de esto y decimos, silencio, me voy a quedar aquí sintiendo mi malestar, me voy a abrir a este malestar. No porque yo quiera sufrir, sino porque este malestar está en el presente. Y es en el presente donde yo puedo acceder a otra cosa, donde puedo atravesar lo que estoy sintiendo hacia la paz que está detrás. Nos va a parecer que sí, y vamos a caer muchas veces en la trampa hasta darnos cuenta de que funciona, pero en el momento que pienso en que voy a volver a llamar a esta persona, pienso en cómo voy a solucionar el tema, no te está diciendo que no hagas nada, ¿no? Pero en vez de seguir los dictados de tu ego, párate un momentito en lo que está pasando y deja que te llegue el mensaje. No es que no haya nada que hacer, es que vas a esperar instrucciones de lo que hay que hacer, en vez de decidirlo tú. En vez de decidir tú lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no, vas a pararte un momentito en este sentir y vas a pedir sinceramente que se te den instrucciones y vas a sentir por dónde es. Vas a sentir por dónde es, y aquí el peligro es que no coincida con lo que tú crees que tiene que ser. Porque entonces ahí habrá que ver en quién vas a confiar. Poco a poco, con la confianza que nos dan las enseñanzas del curso, nos iremos atreviendo a seguir los dictados del corazón, ¿no? A seguir los dictados del espíritu, a seguir los dictados de nuestra verdad, de la verdad, más allá de que coincida o no con nuestra programación aprendida. Cuando comprobemos que de esa manera nada puede salir mal, cada vez nos irá siendo más fácil volver a repetir la operación en conflictos mayores, en saltos al vacío mayores. Bueno, no es que sean mayores unos que otros, pero a nosotros nos lo va a parecer, ¿no? Sí, Mariel, a veces el ego se vuelve como... No, es que está hecho para eso, ¿no? Date cuenta que el ego lo ha inventado la mente del Hijo de Dios, entonces está muy bien hecho. Pero fíjate, esa rabia que puede llegar a ser tan intensa, ¿no? Esos deseos que tenemos a veces que pueden llegar a ser tan intensos, en realidad son deseos de nuestra mente de permanecer separados, no proceden del cuerpo, ¿no? Ni del ego, proceden de nuestra decisión. Entonces, bueno, le dejamos ser porque en realidad no somos nosotros, pero sea como sea de rabioso y caprichoso, habrá que ver si nos atrevemos a mirarlo, ¿eh? Volvemos a la esencia del perdón, que es saber mirarse, claro, cuando vemos la cara de inocencia, pero cuando se refiere a mirar dentro, cuando se refiere a saber mirarse, nos habla de esto, ¿no? Nos habla cuando tenemos que ver lo que no nos gusta, nuestras manipulaciones, nuestras verdaderas motivaciones. No, yo lo hago porque no quiero que el otro sufra. Luego miras dentro y dices, no, yo lo que quiero es obtener algo de esta persona. O no, yo esto lo hago porque... yo qué sé, porque es muy cómodo. No es muy cómodo, es que tú crees que de esta manera vas a conseguir esto otro. No sé, ahora qué ejemplos más concretos poner, pero es ver la verdad de nuestra motivación. El ego siempre se va a contar la película en donde él es el bueno. Ahora, si realmente tenemos el propósito de mirar, vamos a lograr que no nos engañe, ¿eh? Solo hace falta tomar esta decisión. ¿Por qué nos cuesta mirar? Porque confundimos los errores del ego con nuestros pecados. Creemos que los errores del ego son pecados nuestros, con lo cual no queremos mirar. Pero ahora se nos está enseñando, ojo, que eso ni eres tú, ni es un pecado. Y se nos está dando facilidades para mirar sabiendo esto. Y que encima hay corrección para esos errores. No hay pecado. No hay pecado. Nunca hay pecado. Esto es lo primero que tenemos que aprender, porque si no, ni siquiera el perdón será posible. ¿No querremos mirar? ¿Cómo vamos a mirar nuestras sombras si creemos que es pecado? No hay pecado. Hay un sueño de ignorancia que podemos mirar sin temor porque no es real y porque no somos nosotros. Jamás de los jamases. No hay pecado, no hay culpa. Mira, hago un pequeño inciso, Laura, te he visto, ahora vuelvo. Hay un ejercicio que os recomiendo, no lo vamos a ver hoy, que os recomiendo leer, el 133. ¿Cómo sacar esas creencias? Perdonando, pero esto lo tenemos que saber. ¿Cómo sacar esas creencias? En el momento en que me siento mal, empiezo a descubrir los verdaderos motivos de ese malestar y empiezo a pedir corrección. Siempre es lo mismo, es muy fácil.
Sí. Se van sacando pétalo, y esto es importante para todos porque luego volvemos a creer que no sabemos cómo hacerlo. Siendo capaces de mirarlo. Siendo capaces de mirarlo. Porque cuando no miramos, ¿qué hacemos? Calzárselo a otro. No porque fulanito mira lo que me dice, porque mira la vida lo que me ponen, porque fíjate lo que me ha pasado. No, 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 no. Mirarse no es eso. Eso es echar balones fuera. Mirarse es agarrar el conflicto y ver qué pensamientos y qué creencias mías han manifestado esa realidad o han hecho necesario que yo me encuentre eso fuera. Todo se reduce a mirar. Mirar, en el ejercicio 133, no le daré valor a lo que no lo tiene, es una lección que dice que se va a centrar en lo práctico, ¿no? Para que te enteres bien de cómo va el asunto. Y te da una serie de criterios con los que poner a prueba lo que crees desear para distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Muy resumidamente, el primer criterio para saber si algo es falso es que sea temporal. Todo lo que es temporal y no sea un valor eterno, todo lo que no ha de durar siempre, carece de valor, es falso. Esto no quiere decir que yo, en el comportamiento, vaya a, como decía antes en el ejercicio primero que leí, que no podemos abandonar el mundo antes de sentir que no es real, ¿eh? Pero aquí empezamos, o sea, el comportamiento olvidaros, haréis lo que podáis, lo que os apetezca y como podáis, pero vamos a trabajar continuamente con la verdad de las cosas en nuestro pensamiento. Entonces vamos a valorar de las cosas que estamos valorando, para ir dándonos cuenta, vamos a ponerlas a prueba viendo si es un valor temporal, si eso que yo quiero le está quitando a alguien, todo lo que para que yo lo tenga necesite que otro lo pierda, es algo que también es falso. Luego te dice que lo sometas a escrutinio, que te preguntes ¿qué valor tiene para ti lo que eliges? ¿Por qué te sientes atraído por ello? ¿Qué propósito tiene? Y aquí lo que os acabo de decir hace un minuto. En cuanto a por qué quiero lo que quiero, en cuanto a qué propósito tiene, es fácil engañarse. El ego no reconoce lo que quiere, ni dice la verdad tal como la percibe. Protege sus objetivos para mostrarse inocente. Es decir, que yo me quiero separar de mi pareja, pero no me atrevo por miedo a la soledad o por miedo a no tener una suficiente economía para sobrevivir yo sola o lo que se os ocurra, y entonces me cuento a mí misma que es por mi hijo, que no le quiero hacer sufrir. Esta es la película que me cuento, para no reconocer mi miedo. Aunque tu hijo esté viviendo una mentira en casa día a día, uno se dice que ese es el motivo. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo? Se nos dice que nos sometamos a escrutinio real, ¿no? ¿Por qué? Entonces dice que aquí es muy fácil engañarse, ¿no? Porque el ego siempre se quiere contar que es inocente. Sin embargo dice, mas solo engaña a quienes quieren ser engañados. Sus objetivos son obvios para quienes se toman la molestia de examinarlos. Si nos tomamos la molestia de examinarlos y tenemos un deseo sincero de ver la verdad, la veremos. O sea, aquí no valen disculpas. Dice, no los examinas porque crees que sus errores son tus pecados. Mira, aquí apareció lo que te acabo, ganancias ocultas, efectivamente. Y el último criterio, fijaros, volviendo al tema del pecado y la culpabilidad, dice el criterio más difícil, no porque sea difícil, sino porque está muy camuflado bajo densas nubes, ¿no? Que nos despistan. El último criterio a la hora de elegir. Si sientes la más mínima culpabilidad con respecto a lo que has elegido, aunque sea temporal, aunque le hayas quitado a otro y aunque te hayas engañado de cabo a rabo y lo hayas descubierto, si sientes la más mínima culpabilidad, has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y no te das cuenta de que solo hay dos. Y lo que has elegido, solo hay dos, lo verdadero y lo falso. Y lo que has elegido, es decir, lo falso, por eso te sientes culpable, parece demasiado temible y peligroso para ser la nada que realmente es. ¿Por qué sentirse culpable si lo que has elegido es falso? ¿Os dais cuenta? Si nos salimos del momento presente a planificar el futuro, a rememorar el pasado, a justificarnos, a hacerlo mal y nos sentimos culpables, no nos estamos enterando de nada.
Y esto es más importante que cualquier otra cosa, porque errores vamos a cometerlos todos los que queramos. Es más, se nos va a intensificar la tentación, porque encima sabemos más y vamos a ver más. Y mientras que antes era facilísimo ver la culpa siempre en los demás, ahora que empezamos a descubrir nuestros mecanismos internos, o estamos muy atentos a este tema de la culpa, o vamos a ir a peor con el curso. Vamos a ir a peor. Letras de fuego, la culpa no vale para nada, no te hace mejor. Tenemos demasiado incrustado en nuestro sistema que si hemos sido malos, al menos sintiéndonos culpables, somos un poquito mejores. Pues no. Aquí se nos dice que lo que hay que poner es responsabilidad, conciencia. Hay que poner conciencia, no culpa. Conciencia, darme cuenta de lo que ha pasado y pedir y buscar corrección. Pero no culpa. ¿Por qué iba a sentirme culpable si no pudo ser de otra manera? Si yo no sabía más. Si soy un personaje programado que no pudo hacer otra cosa. Si no ponemos culpa y tampoco ponemos conciencia, entonces somos medio psicópatas. Esto tampoco. Culpa no, conciencia sí, pero culpa no. Y si sabiendo esto sentimos el aguijonazo de la culpa, ¿qué es esa culpa? Un conflicto que estoy sintiendo en el momento presente, al que me debo abrir y al que debo girar la mirada ante el cual debo girar la mirada hacia mi interior para ver por qué me siento culpable, para encontrar las creencias en las que se apoya esa culpabilidad y una vez encontradas pedir corrección. O sea, para la culpa también se pide corrección. La culpa también es una lección de perdón. Solamente que estemos atentos a que cuando llegue no nos la bebamos, va a llegar, pero no nos la tomemos creyendo que nos va a hacer mejores, que nos va a hacer mejores ante los ojos de Dios, castigándonos nosotros un poquito por adelantado. Si es que Dios no nos castiga. Si tan solo pudiéramos no sentirnos culpables ante los errores cometidos, aunque los cometamos, no sabéis ya qué paso de gigante es esto. Viví bajo el mismo techo con mi ex por 6 años, por miedo a perder ¿qué? Efectivamente, todos podemos contestar a esto. Empecé el curso y al año me fui, dejé todo, casa, fábrica, marido, y no me morí, efectivamente. Ahora, está muy bien que uno se vaya si donde está no se siente bien, porque eso es un no a lo que no es amor por mí mismo. Ahora, no basta con irse en la forma, ojo. Esto supongo que ya lo sabemos, pero me siento obligada a recordarlo porque es muy importante. Ahora que me he ido en la forma, si quiero que el trabajo esté completo y no me vuelva a encontrar otro igual a mi ex, tengo que perdonar esa relación. Es decir, tengo que encontrar los verdaderos motivos de mi sufrimiento y de mi malestar en mí y superar todo rastro de resentimiento de esa convivencia. Perfecto. Perdonar es quitarle realidad a cualquier historia que me cuento de cómo aquello fue malo para mí. No. Aquello fue perfecto para mí, por eso me ocurrió. Que me quede o que me vaya es lo de menos. Mientras no esté a gusto, me iré y luego perdonaré. Llegará el momento en el que no me tenga que ir de ningún lado porque lo comprenderé todo y me dará igual. Pero mientras tanto nos tenemos que ir de donde no estamos a gusto, porque eso es el no que le decimos a nuestro propio maltrato hacia nosotros mismos, ¿no? Bueno, seguimos con el cuadrado, el triángulo, la cruz. Exactamente, eso sí, perfecto. Es que esa persona seguramente te enseñó mucho y fue muy necesaria en tu proceso, por algo estaba ahí. Si al final que estemos en pareja con alguien o no, no es lo que define el amor, ¿no? Hay personas que están en nuestra vida por una temporada, porque tenemos lecciones que aprender uno del otro. A veces se mantienen, a veces no. Esto no importa, porque el amor es una condición que no se altera, más allá de que las relaciones en la forma cambien de forma. Bueno, estábamos hablando del momento presente porque habíamos llegado al punto de la cruz, ¿no? Fijaros, antes de continuar vamos a hacer una reflexión sobre el eje horizontal de la cruz, que es el mundo que hemos fabricado, el mundo del tiempo, y el eje vertical de la cruz, que es el reino de los cielos. El eje horizontal, el mundo que he fabricado, es la línea del tiempo. Hay un movimiento lineal en donde vamos pasando de una cosa a otra, de un pensamiento a otro, de un sueño a otro, aunque sea mejor que el anterior. Se pasa de una cosa a otra. Hay la ilusión del tiempo, del pasado y el futuro. El movimiento que se sigue en esa línea
tiene objetivos que yo mismo he delimitado. Yo me muevo en la línea del tiempo según objetivos que yo he delimitado en base a mis propios juicios sobre lo que necesito y lo que no, lo cual nada tiene que ver con mi verdadera voluntad, olvidada. Con lo cual es un círculo vicioso, porque nunca voy a encontrar lo que busco y no dejaré que la vida, o sea, no accederé a la dimensión en donde la vida me guía hacia lo mejor, porque estoy yo interviniendo. Mientras que en el eje vertical, al cual accedo mediante ese punto que es el momento presente, al que no me resisto, al que me abro, aunque parezca ser doloroso, es la entrada a una nueva dimensión, que es lo que llamamos la eternidad. La eternidad está fuera del tiempo, no es el tiempo eterno, no, es fuera del tiempo, es una nueva dimensión que ya no va de delante a atrás, sino hacia adentro, hacia lo profundo. Es una entrada como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando se mete por el espejo, a otro lugar. Y aquí ya no hay un movimiento, un sueño que pasa de uno a otro. Esto es un espacio silencioso de experiencia. No hay una cosa antes y una después. Es un espacio amplio, silencioso, en donde se expresa la experiencia. Sí, nuestra vida cambia, por eso tenemos la moral de seguir adelante con el curso. Y fijaros, no es que no haya movimiento en esta nueva dimensión, no es que sea algo estático y aburrido, pero no es el movimiento que conocemos, es un movimiento que no tiene objetivos, es el movimiento por el gozo de ser, es el movimiento por el placer, es un movimiento desestructurado que se va dejando llevar por lo que se siente. Laura preguntaba antes lo de seguir los dictados del corazón. Sí, esto es una cosa que al principio suena un poco rara, pero en la medida que yo soy capaz de pararme en mitad de un conflicto, a no maquinar nada, a no planear nada y a sentir, a encontrar un espacio silencioso dentro de mí, porque fijaros que todo lo que piensa ya me está dando la clave de que estoy en el pasado o en el futuro, o sea, en el ego. Nada de lo que nos podamos decir pensando es verdad. Pero sí que es verdad que si nos centramos en el sentir y no nos negamos a él, por desesperante que pueda parecer, va a aparecer una certeza de algo, como motivación, es una sensación que te guía hacia el siguiente paso de tus decisiones. Es una decisión, la decisión de la verdad, la voz del corazón nunca hace que te vendas. Nunca hace que te vendas por una necesidad que tú crees que tienes. Por eso es tan difícil seguirlo, porque a veces esa sensación de por dónde tienes que ir. A ver, yo qué sé, el otro día una paciente mía que me comentaba, por ejemplo, estaba preocupada porque, os lo cuento a grandes rasgos, ¿no? Porque, ¿sabes cómo se siente el camino correcto? Se siente como una paz interna. Te pongo este ejemplo a ver si te puedo aclarar algo. A ver cómo lo cuento resumidamente. Ella quería que su hijo estudiante hiciera unas prácticas de verano con unos chicos que tenían un negocio afín a lo que este chico estudia, y entonces, como ella conocía a los chicos de la empresa, se los encontró casualmente y les comentó este tema, ¿no? Pero luego estos chicos quisieron sacar tajada del asunto, pidiéndole a ella favores a cambio que tenían que ver con temas de su propio trabajo, y ella se descubrió haciendo cosas dentro de su trabajo que en realidad no quería hacer, porque sentía que tenía que pagarles de alguna manera a estos chicos el favor de coger a su hijo. ¿Por qué? Porque tenía un sentimiento de escasez y de preocupación en relación a su hijo, también falso, ¿no? Porque todo esto ya sabemos que son ideas falsas, pero que en ese momento emocional la hizo tomar estas decisiones erróneas. Pero ella no se sentía bien, ella dentro de sí había algo que no, y trabajando se fue dando cuenta que se había vendido por una necesidad ficticia. Y yo digo, pero bueno, ¿a ti quién te dice que tu hijo necesita esto, que no hay otras oportunidades? Tú ya estás en la escasez. Me parece fenomenal que se te ocurra algo y que lo propongas. Ahora, cuando proponemos un favor o una idea, tenemos que estar dispuestos a recibir un no. Cuando ella se sentó a escucharse, se dio cuenta de que eso no lo quería hacer. Esa era la voz de su corazón. Yo esto no lo quiero hacer. ¿Qué pasa? Que la voz de su corazón, y esto uno sabe cuál es, no coincidía con la idea
de que ella era un ser escaso y en peligro en relación al hijo y necesitaba manipular la vida para que su hijo saliera adelante. ¿Entendéis? Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta de qué creencias sostienen estas decisiones y este malestar, la creencia de que la vida no me abastece, la creencia de que soy escaso, la creencia de que yo tengo que manejar los hilos para que las cosas funcionen. En el momento en que se plantó, saltó al vacío, le dio igual lo que pensara nadie y reculó y sin ningún resentimiento volvió a colocar todo en su lugar, bueno, me escribía diciendo que se sentía otra vez ella, liberada. Esta es la sensación, dice que el milagro le llegó, ¿no? Esta es la sensación de seguir el camino de la verdad, que te sientes bien. Que te sientes bien. Quizá al principio vas un poco con miedo porque sigues creyendo que necesitas aquello, pero si das un poquito de tiempo, te abres a esa sensación de miedo presente sin resistirla, verás cómo luego, ahora que tú te has quitado de en medio, la vida empieza a colaborar contigo. Pero al principio tenemos que arriesgar, entre comillas, pues no arriesgas nada más que la ilusión, pero nosotros creemos que estamos arriesgando. Efectivamente, manipulación. Y luego ella se sentía culpable. Y yo, ¿pero culpable de qué? Digo, ¿culpable de qué? ¿De que en ese momento creíste que era necesario? ¿Culpable de no saber más? No venderse, no dejarse manipular por miedo. Ahí es donde tenemos que ver que ese miedo es falso, que ese miedo se basa en juicios previos, en el no saber, en la falta de confianza en la divina providencia. Pero solo accedemos a esa divina providencia, llámalo como quieras, en el momento en que dejamos de vendernos. Y ya se verá, nunca sale mal, y vamos, nunca sale mal. Es que este es el milagro, ¿no? Y es una manera la que resulta que va mucho más allá de la que tú habías planeado. Es mucho mejor que la que tú habías planeado. No es que te conformes con la verdad, no, es que vamos, ya pudieras tú haber ideado lo que la verdad te va a traer, lo que la vida te va a traer una vez que tú te quitas. Entonces, Laura, date tiempo. Por el momento, cuando nos sentimos mal, ya tenemos la señal de que no hemos elegido la voz del corazón, la voz de la verdad, la voz del espíritu. Entonces quédate con ese malestar, métete en tu silencio y deja que venga otra voz. La iremos reconociendo cada vez más. Por el momento tampoco nos tiene que importar ni tener prisa, ¿no? Solo tenemos que, mientras me siento mal, nuestro trabajo es mirar por qué me siento mal. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis rencores? No tenemos que pensar más allá de esto. El trabajo consiste en no culparse, sino en regresar una y otra vez. ¿La ha vuelto a cagar? Vuelta al momento presente, vuelta a la corrección, vuelta adentro, vuelta a mirar. Aquí el que lo hace bien es el que vuelve a elegir, el que vuelve a elegir y el que vuelve a elegir. Es que no se nos pide que no nos enfademos, no se nos pide que no manipulemos. Lo que se nos pide es que lo veamos y que no lo justifiquemos. Porque solo con este gesto el milagro llega. Tú no eres el que tienes que cambiar tus circunstancias, tú solo tienes que mirar y dejar de justificar lo injustificable. Punto. Esto lo podemos hacer todos. Estos son los pasos previos que abren la puerta a lo siguiente, que ya no lo haces tú desde tu yo egoico, ¿entendéis? Desde tu mente separada. Ahí se abre la puerta a tu yo real, que sigue siendo tú, pero no es el tú que conocías, por eso se dice que no lo haces tú. De nada. Luego, que no se me olvide, sí, luego quiero leer otra cosa sobre el ejercicio, sobre 2 ejercicios más que vienen a corroborar esto que estoy diciendo de qué es exactamente, de qué nos tenemos que ocupar nosotros y de qué no. Porque nos confundimos y tiene que ver con esto que estoy leyendo. Se nos va a ir revelando todo esto. O sea, el reino de los cielos no es algo que nos tenga que preocupar ahora. Nosotros nos tiene que preocupar cómo actuar en el cuadrado, desde esta nueva luz del triángulo y del presente. Pero es desde aquí que tenemos que hacer. No nos tenemos que ir por los cerros de Úbeda. Mira, el otro día, no sé si conocéis quién es el mexicano Kai, que trabaja con delfines y ballenas, hace muchas canalizaciones, también en teoría de Jesús. A ver si cuelgo en Descanso en Dios esta semana un párrafo que vuelve a decir lo mismo. Dice, todos quisierais elevaros a las alturas, pero lo que no os dais cuenta es que en estos tiempos se nos pide que toda la atención esté en la tercera dimensión, porque es donde están las fabricaciones erróneas que tenemos que agarrar para trascender. Si no, nos estamos engañando, ya nos queremos ir a, no, yo aquí paso, yo no soy de aquí, yo sí soy de Orión, no, pero estás aquí por algo, ¿eh?
Ah, es argentino. Pues yo estaba convencida que era mexicano. Pues vale, da igual. Os pasaré este párrafo solo para corroborar lo que llevamos diciendo todo el rato, porque, como dice Ken Wapnick, hay que repetirlo muchas veces, ¿eh? No, para que quede claro. Vale, entonces, después de esta explicación que Jesús le da a su discípula, ella le dice, si a pesar de todo, porque ella se siente un ser del campo ignorante, dice, si a pesar de todo he comprendido, aunque sea un poco, el sentido de lo que has dibujado, lo que adivinas en mí dice necesariamente que estoy prisionera en el cuadrado de los sufrimientos. Y es cierto, pues mi cuerpo y esta vida son una prisión para mí. Ah, es de México. Claro, es que ya que te lo querías hacer argentino, ¿eh? Es broma. Ella dice, lo que adivinas en mí dice necesariamente que estoy prisionera en el cuadrado de los sufrimientos. Y es cierto, pues mi cuerpo y esta vida son una prisión para mí. Sin embargo, hace mucho tiempo que la presencia del triángulo no cesa de llenar toda mi alma. Solo vivo en la esperanza de ser llamada a unirme al Eterno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi mirada no puede alzarse y borrar los muros y los barrotes de todo lo que me hace tanto daño? Creí percibir una sonrisa que se esbozaba en los labios de Jesús. Me pareció que era tierna como un resplandor de luz que viniese a suavizar su barba oscura y bien cortada. ¿Y la reconciliación, Salomé, la has pedido? La reconciliación es el perdón. Dice, ya he pedido el olvido, Rabí, rezo al sin nombre para tenerlo. Y dice él, ¿sabes que no olvidamos nunca? No se trata de olvidar. El olvido no es la finalidad de la vida. Lo que creemos a veces haber olvidado tan solo está aletargado en el fondo de nosotros, es decir, está negado, pero actuando en nosotros y siendo proyectado fuera. Los recuerdos quedan y no se borran. Forman una corona que ciñe la frente de cada uno de nosotros y constituyen la belleza de la misma. Aquellos recuerdos que en un primer momento parecen veneno, nuestros resentimientos, tienen como destino transformarse en joyas cuando son lavados por la memoria con mayúsculas. Dice, tú encarnas la nostalgia, no la memoria. Deja de dar vueltas, fíjate que aquí la riñe. Bueno, la hace reaccionar, porque es como cuando nosotros empezamos, ay, pero es que es tan difícil, pero ¿qué pasa? Que yo no merezco quitarme este sufrimiento de encima. No, pero si es que tú te estás generando este sufrimiento, deja de hacerte la víctima. Entonces le dice, deja de dar vueltas, pareces un asno que cava un surco a fuerza de hacer girar la muela a la que está atado. Sin embargo, nadie te ha colocado una albarda. Si quieres salir de la encrucijada de tu mal vivir, vas a seguirme. Que ya tienes alas, ya has mirado hacia arriba, ya te has enamorado de lo divino. Pero déjame ahora que haga que te broten los pies para que puedas vivir en este mundo enseñando con tu ejemplo. Pues si no, ¿sobre qué podrás erguirte? Fijaros, ya tienes alas, genial. Ahora fabrícate unos pies para caminar en el camino. Y acabo, con esto. Dice, de ahí viene tu sufrimiento. Tu ser acoge desde hace tiempo aberturas de luz que le llevan hacia lo alto. Conoces el mundo del triángulo. Ya has recordado algo. Todo te llama hacia él. Todos los que estamos con el curso algo hemos recordado, porque si no, no estaríamos leyendo esto. Pero no todos podemos aplicarlo, porque estamos atrapados entre las ideas bonitas y nuestra realidad. Todo te llama hacia él, hacia el triángulo, pero lo que te impide penetrar plenamente es que quieres huir del cuadrado. Mientras el alma se resista frente a la materia, no podrá desprenderse de ella. Permanece encadenada. Es entonces cuando atrae hacia ella pruebas que van a obligarla a superarse todavía más. Cada vez más te lo van a gritar más alto. El mundo del 3 no es un refugio. No es un refugio donde yo me voy a ocultar víctima del cuadrado, sino un espacio
conquistado sobre uno mismo y en uno mismo. Las dos llaves para la conquista de este espacio son el perdón y la compasión. No es necesario decir más. Y fijaros, volviendo 161, voy a leer ahora dos parrafitos del 161 y el 169. A ver, resumo lo máximo posible. Dice, un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan, aunque fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? Seamos sinceros. La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta después de la separación, ya no puede entender la abstracción desde donde está, en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Aquí mismo nos lo dice. Las propias frases del curso que nos van a inspirar y que nos van a dar una referencia son incomprensibles para nosotros. No, es una referencia, es una guía conductora, pero no es el trabajo que se nos está pidiendo. No está ahí en estas ideas la salvación. Está en la aplicación práctica del perdón en nuestras relaciones, en nuestro mundo cotidiano de la materia. Y acabo con la 169, es que lo he ido notando estos días porque iban enlazando una cosa con otra. Se puede leer todo porque no tiene desperdicio, pero hay un momento dado que dice... Habla de lo que estábamos diciendo, que la gracia, el ejercicio se titula Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, la gracia, el milagro. Dice, la gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. Yo lo que aprendo es a poner mi mente en predisposición de escuchar. He reconocido que no lo sé todo y pongo mi mente en predisposición de ver el mundo de otra manera, de descubrir que el mundo miente y de empezar a percibir de otra manera. Esto es a lo que tengo que aprender. Pero el milagro, la gracia, ese momento final, no se aprende, llega en la medida que yo pongo en práctica el aprendizaje previo, mi disponibilidad a ello, ¿no? Dice, la gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Nos preparamos con una receptividad mental para que esa gracia, ese milagro, esa nueva identidad pueda encontrar un espacio en nosotros. Entonces, se extiende sobre esto, habla de que ese estado de gracia no se puede escribir, no tiene nada que ver con las palabras, es una experiencia a la que vamos a acceder por momentos del milagro. Y después de unas cuantas explicaciones sobre el tema, dice, no hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. O sea, no es necesario decir más sobre ese estado, porque no es lo que nos ocupa ni el objetivo de este curso, por más que nos ponga un marco de referencia. No hay necesidad de clarificar más. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás, no te preocupes, y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer. Que luego también, no, es que no hay nada que hacer, es que aquí no hay nadie. Bueno, sí, pero ¿de qué nos vale eso a la hora de poner nuestra mente en predisposición? Tenemos que barajar los dos niveles. Jesús mismo dice, ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él, podemos hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Podemos escuchar palabras que nos digan que lo que ha de venir ha pasado ya. Esto nuestra mente, vamos, a ver quién es listo que lo entiende.
Ahí dentro puedes entender algo. Además, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Esta es nuestra realidad. Tenemos que distinguir qué nos vale como marco de referencia y qué nos vale como práctica. Baste, pues, con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El papel que se te encomendó es perdonar a tus semejantes, cada situación en relación a tus semejantes. El perdón es el eje central de la salvación, eso es lo que se te ha encomendado. Dirige tu trayectoria y asegura los resultados. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. En este ejercicio nos dice que pidamos ese milagro al que tenemos derecho por habernos puesto en predisposición a trabajar nuestra mente siguiendo el puente del perdón. Es decir, ese ver de otra manera, ese responsabilizarnos, ese buscar las causas dentro. Pedimos esa gracia. Dice, la experiencia que la gracia proporciona en este mundo es temporal. Solo vamos a acceder a ese estado de experiencia temporalmente mediante accesos, instantes santos en que logramos conectarnos con ese presente y con esa eternidad. Es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, de ese estado final, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Nos libramos del tiempo en breves lapsos en que entramos por esa puerta del presente a la eternidad, y recibimos el milagro. Fijaros, más ese lapso es suficiente. Es suficiente. No, es que yo me quiero ir de aquí ya. El otro día me decía una, te llamo porque quiero que me digas lo que tengo que hacer para no volver más a este mundo. Clave para todo lo que hemos explicado. Ya digo, pues mira, queriendo marchar así de este mundo, ten por seguro que volverás. Y fijaros, no solo volveremos, sino contentos deberíamos estar. Porque ¿qué significa volver? Dice, ese lapso es suficiente. Pues ahí, en ese lapso, es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes. Ese regalo que se te da, tienes que estar muy contento de volver porque ahora tienes que darlo. ¿Qué es la faz de Cristo? Sino la faz de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí. La faz de Cristo es eso que yo voy a dar una vez que he recibido por ese breve lapso un regalo. Siéntete agradecido de poder regresar. De la misma manera, gracias, de la misma manera en que te alegró ir por un instante, alégrate tanto de ese instante como de regresar. La revelación, el despertar final no está muy lejos, su llegada es indudable. ¿Para qué te vas a preocupar de ello? Pedimos que se nos conceda la gracia, ese lapso, ese pequeño momento y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder. Pues eso, no tenemos ahí nuestras miras en el reino de los cielos. ¿Sabéis por qué? Porque eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido en ese pequeño lapso. Y cuando lo damos, lo conservamos. Y además, si no vamos todos, no vamos ninguno. Fijaros qué maravilla. Tenemos que estar a lo que estamos, que es a vivir en este mundo de una manera diferente. Parecemos de este mundo, pero no lo somos. ¿En qué se nos va a notar la diferencia? ¿Quedamos en la turra con el curso de milagros? No, aunque hablaremos de él con gente que le interese, ¿por qué no? Sino en que estaremos más felices y traeremos por un momento esa faz de Cristo para mostrar a los demás y para dar un rayo de luz y de esperanza a todos esos que, como antes decía Pétalo, como empezó toda la conversación, esas parejas, esa gente que en el fondo solo nos está pidiendo amor porque están tan perdidos como nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que no vemos culpabilidad en sus reacciones, en sus comentarios, en sus manifestaciones, todo a nivel mental, en la forma haremos lo que consideremos, en esa misma manera iremos sanando todos. Sí.
Y bueno, nada, y 29, yo no sé si hay alguien detrás. Si alguien quiere preguntar algo, soy una... No os dejo decir ni pío, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí, en estas 6 o 7 sesiones que hemos dado, ha habido mucho marco teórico para darnos cuenta de cosas importantes a la hora de practicar el perdón, que era un poquito el objetivo. Entonces, ahora hablaré con Pétalo estos días. En Facebook anunciaremos si encontramos un día entre semana, aunque sea una por mes, en donde ya paremos de disertar y nos centremos en casos como el que ha aparecido hoy de parte de, no me acuerdo el nombre ahora, al principio con la pareja y el salir del armario. Y hacemos una terapia, exacto, unas sesiones de terapia al menos durante el verano. Luego pues podemos volver a retomar con más conceptos que son necesarios. Y nada. Pues mira, las grabaciones anteriores, aparte de que están colgadas ahí en Facebook, si vas tirando muro para abajo, si te metes en mi página web, www.claracuesta.com, en la sección Curso de Milagros, Charlas Descanso en Dios, están todas. Y otras que no son de Descanso en Dios que doy aquí en Barcelona presenciales. Ahí todas las charlas que he dado están ahí, o sea que, vamos, será por charlas. Y gracias a vosotros, que me permitís organizar tanto mis ideas. Gracias, Pétalo. No sé si es posible, si llegamos a un acuerdo para estos meses, a lo mejor de que alguien pudiera coger la cámara en algún momento para hablar, si quiere, no sé si eso es posible, ya lo veremos, para conocernos un poquito. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, todas estas cosas que dejo en el aire, tendréis noticias de ellas. Y lo mismo que os digo, si no queréis perder el contacto, escribirme a través de la web mandándome vuestros emails y de las cosas que hago os llegarán avisos de las charlas que vaya haciendo, horarios y tal, aquí o en donde sea. Y ya está, ¿vale? Gracias a vosotros y nada, escuchar las voces. Sí, vale, ver las caras no, pero escuchar, pues ya salgo, ya salgo. Bueno, pues nada, sí, porque yo soy muy mala para los nombres y bueno, si al menos oigo la voz ya se me voy registrando. Algunos os conozco porque me vais escribiendo y tal y cual. Bueno, pues muchísimas gracias y que paséis buen fin de semana. Un abrazo, hasta la próxima. Ay, gracias, gracias.